Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Doctor, buenos días. Ricardo Galván, pediatra Buenos días. neonatólogo. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo cuidar a los menores de las altas temperaturas? Y sí que las hay, bueno, con esta chipichipe que hubo, bienvenido, aunque no fue en toda la ciudad. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en niños durante el verano? Fíjate que en esta época precisamente es muy importante tomar en cuenta esto, sobre todo los menores que son muy vulnerables y más los menores de 5 años. Las altas temperaturas que hemos estado teniendo, más esta lluvia que aumenta la humedad, hace que la sensación térmica aumente y por lo tanto el riesgo de que padezcan problemas de deshidratación, problemas gastrointestinales e incluso el famoso golpe de calor, pues incrementa mucho. En ese sentido, entonces debemos de tener siempre presente que los niños son muy vulnerables y debemos de protegerlos, ¿verdad? ¿Qué es el golpe de calor, por ejemplo? El golpe de calor, el cuerpo tiene mecanismos de regulación térmica, la sudoración, la evaporación, que se ven afectados, hay otros más, pero se ven afectados precisamente cuando una persona está expuesta a temperaturas muy elevadas, ya sea por el ambiente, la humedad que estamos viviendo, o alguna actividad laboral o física, el mismo ejercicio, que aumenta esa temperatura corporal y se ven disminuidos los mecanismos por los cuales el cuerpo va a perder esa temperatura que necesita perder y se empieza a elevar, ya sea porque no está usando la ropa adecuada, porque no se está hidratando bien, porque no se está protegiendo de ese ambiente tan hostil que es el calor y la humedad, y eso hace que el cuerpo empiece a subir la temperatura incluso por arriba de los 40 grados. Sí tendríamos que mencionar que una temperatura así de elevada ya es de mucho riesgo y puede predisponer a problemas de salud muy serios, tanto cardiovasculares, hepáticos, intestinales, renales y de sistema nervioso central. Entonces sí es un evento que debemos de tomar mucho en cuenta y que se llega a presentar, ¿verdad? Entonces hay que cuidar a los menores. ¿Qué cuidados recomiendan para evitar este tipo de enfermedades? Primero, Menores y adultos, todos. claro, Como lo está sí, escribiendo, todos, digo yo, pues todos. eso nos sirve a todos, ¿no? Y los adultos mayores, porque incluso estos factores, como ya mencionamos, hay gente que trabaja al aire libre o en lugares donde no están bien ventilados o donde la humedad es máxima y eso hace que ellos también estén muy expuestos. Es necesario primero conocer el área que trabajamos, ventilarla bien, el uso de aires acondicionados cuando es posible, pues eso disminuye mucho el riesgo, pero cuando esto no es posible, usar la ropa adecuada. ¿Qué ropa? De fibras naturales, en este caso de algodón, que permiten la absorción y la transpiración y que el cuerpo se refresque. Mantenerse bien hidratado. Tomar agua siempre es necesario. En menores de 5 años, 1,300 más o menos. En niños más mayores, 1,5 litros. Y en más grandes, 2 litros. Y en adultos, 2,5 litros es lo que deberíamos de tomar normalmente de agua. Pero en caso de, en estas épocas, esa ingesta de líquidos debe de incrementarse y sobre todo, y de ser posible, soluciones electrolíticas rehidratantes, lo cual nos ayudan a recuperar no nada más agua, sino las sales que se pierden a través del sudor. Entonces, la ropa, la protección ocular, la protección de piel también es muy importante. Utilizar sombrero, ropa, eso también nos debe de ayudar mucho, ¿verdad? ¿Cómo podemos proteger del calor a los niños en casa? En casa, bueno, procurar lo más posible de no exponerlos a las temperaturas. Las más altas, se dice que de las 11 de la mañana a las 3, 4 de la tarde es cuando el sol está más intenso. Entonces, evitar actividades al aire libre en esas horas. Sí es cierto que los niños no han ido a escuelas, pero normalmente nosotros en la consulta vemos niños afectados con el calor, porque muchas veces las escuelas no ven esa posibilidad de que los niños tengan esa afectación. Y es muy común que los síntomas que son vómito, dolor de cabeza, fatiga, cansancio, incluso diarrea y vómito, fiebre, llegan los niños a consulta y no es otra cosa más que esa exposición al sol. Y los adultos pueden manifestar exactamente los mismos síntomas, ¿verdad? Los adultos mayores también son muy vulnerables cuando se ven imposibilitados en ellos mismos rehidratarse y dependen de otras personas. Entonces, es muy importante protegernos con eso. La hidratación es básica y evitar actividades al aire libre y en sitios muy calientes y húmedos es básica también. ¿Qué alimentos recomienda para mantenernos hidratados, por La ejemplo? ¿Tanto alimentación niños o es iguales para los niños o para... A ver, igual para todas las personas y de acuerdo a la edad. En niños muy pequeños, pues la alimentación varía un poco, pero en general, mucho líquido. Ya hablamos de eso. Caldos, sopas, suena contradictorio, a lo mejor no se antojan por el calor, pero esos son líquidos también que nos mantienen hidratados. Sí debemos de utilizar sal, sí es necesario, no en exceso,
pero es sodio a final de cuentas en los alimentos, lo que también nos permite tener un balance adecuado en nuestra ingesta. No son dietas sin sal las que se recomiendan, sí deben de tener entonces. Entonces muchos líquidos, verduras, muchas frutas, que eso también nos dan agua, energía, vitaminas, que nos mantienen el cuerpo saludable, ¿verdad? No nada más harinas o a veces carne, que no nos basamos mucho en eso. Tenemos que hacer una dieta muy balanceada. ¿Qué tipo de fruta, por ejemplo, en la tarde? Por ejemplo, la gente que hace mucho ejercicio, trae mucha actividad, que come una fruta antes de salir y luego la fruta al mediodía. ¿Se puede comer otra fruta en la tarde también? Sí, Sin problema. 3 porciones al día sería lo más recomendado, no nada más por la fibra, sino por precisamente el líquido que contiene y las vitaminas y minerales que nos aportan al cuerpo. Los alimentos, muchas veces tendemos a tomar vitaminas y suplementos alimenticios, cuando realmente en los alimentos en forma natural se encuentra todo eso que necesitamos. Nosotros debemos de balancear nuestra alimentación con los grupos de alimentos, proteínas, carbohidratos y grasas, más las vitaminas y minerales que están contenidas en las leguminosas, en las frutas y en las verduras. Un plato completo debe de incluir toda esa porción de alimentación, ya sea, por ejemplo, a través de aguas frescas, a través de tal vez un postre de frutas, y un plato, bueno, de acuerdo a las posibilidades de cada familia, debe de contener por lo menos a lo mejor arroz, una pieza de algún tipo de proteína de origen animal, la que se disponga y la que se pueda, y más las verduras y frutas siempre, ¿verdad? Fruta, ¿qué fruta recomiendan en entremés para esta temporada? ¿Cuál es la fruta? ¿La que sea o cuál? En La que específico. sea, La que todas las sea. frutas, sí, todas las frutas tienen distintas propiedades. Ujú. Los cítricos, pues ricas en vitamina Ujú. C, por ejemplo. Otras ricas en zinc, todas, es una combinación de todas ellas, no sería una exclusivamente. Sí es cierto que, por ejemplo, los corredores, lo habrás visto en maratones, o los que somos a veces corredores, nos dan mucha naranja y mucho plátano por el potasio que se pierde, ¿verdad? Ujú. Bueno, en esas situaciones tal vez para ellos específicamente sí ingerir. Los zumos, los jugos, sí debemos de tener cierto cuidado porque son también demasiadas calorías las que se aportan. Si es de preferencia la fruta así entera y comerla porque nos aporta también lo que es la fibra, ¿verdad? Por último, ¿hasta qué edad y qué tan frecuente es recomendado llevar a un menor al pediatra? La pediatría se extiende hasta los 18 años de vida. Eso quiere Órale. decir que la pubertad entra dentro de lo que es la pediatría y no es hasta que cumplan 18 años los niños, los jóvenes ya, que ya tienen que ir con otro tipo de especialista, pero la pediatría es hasta los 18 años de edad. Hasta los 18. ¿Y Hasta desde los qué 18. edad? Recién nacido, prematuros, en el caso de los Ok, que somos neonatólogos, hasta prematuros, hasta los 18 años. no hay pretextos. No hay Gracias, pretextos. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? No, todo está muy bien, creo, claro. Gracias al doctor Ricardo Galván, pediatra neonatólogo del Hospital San José en esta sección de salud. Gracias, buenos días. Gracias. Hasta luego. Corte y vuelvo con más información. Lo que está ocurriendo en torno a las cámaras empresariales y esta defensa por los comercios, por no cerrar, tomar rojo, cómo cayó allá en Cajeme esta noticia, en Guaymas, lo que está ocurriendo también con las desapariciones. Voy a hablar también con Agua de Hermosillo, Sergio Oliva y más. Puente a la Salud fue presentado por Hospital San José.